Bienvenidos a Milenio, Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, nuestro analista financiero, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. La semana bursátil que acaba de terminar realmente fue una semana sin pena ni gloria. Los mercados en términos generales estuvieron bastante laterales. Sin embargo, la buena noticia es que la reacción de los mercados a mí por lo menos me sorprendió, porque las noticias en general fueron malas, sobre todo las relativas a los aranceles que quiere imponer el presidente Trump a todos sus socios comerciales. El presidente Trump estuvo muy agresivo, ya lo vamos a comentar en la plática, y las noticias no eran buenas. Yo hubiera esperado contracciones más severas en los mercados, y estos aguantaron bastante bien. Vamos a ver, el Nikkei tuvo una contracción ligera de 0,61, el Shanghai Composite subió 0,82, el Eurostock 600, un buen rendimiento en la semana de más 1,15, el Dow Jones perdió menos 1,23, el S&P perdió 0,32, Nasdaq estuvo muy parejo, ganó apenas el 0,02, en la Bolsa Mexicana de Valores fue de las más afectadas, se contrajo 3%, y el MSCI de Asia Pacífico también tuvo una contracción pequeña de 0,73%. Los acumulados del año pues se mantienen más o menos en los mismos niveles de la semana pasada. Destaca el 11,38 en Asia Pacífico, el 13 en la Bolsa Mexicana de Valores, el 7,82 en Europa, y en las bolsas norteamericanas buenos rendimientos al semestre, con rendimientos de alrededor del 6,5%, tanto Nasdaq como el Standard & Poor's. El peso pues tuvo más o menos estable, pasó de 18,63 a 18,69, una ligera devaluación, y el euro con respecto al dólar sí se disminuyó un poquito, una décima, pasó de 1,18 a 1,17. El petróleo tuvo un incremento del 2,22% para cerrar en 68,49 el WTI, pero hay que mencionar que en el año el petróleo ha bajado el 4,5% desde el mes de enero. Esos son los datos bursátiles. Pero a mí me gustaría analizar bien qué fue todo lo que hizo el presidente Trump en relación a sus aranceles, a las fechas, a cuándo entrarán en vigor, y también algunos aranceles especiales que son difíciles de explicar, como por ejemplo el que le impuso a Brasil, que no se ve que haya sido por cuestiones realmente económicas, sino más bien de carácter político. Pero ¿por qué no empezamos con tu análisis, mi querido Jorge? Saludos a todos. Sí, lo que al mercado le gustó fue esta aparente prórroga, porque todo el mundo esperaba como fecha límite el 9 de julio, y ahora dice que sigue estando esta fecha límite, pero que todos los aranceles empezarían a funcionar a partir del 1 de agosto. A grandes luces da la oportunidad a decir que está abierta la puerta para seguir negociando. Más que una negociación comercial, es una defensa a la imposición de aranceles. Trump nos ha impuesto aranceles, y de ahí dice, bueno, ¿qué me das a cambio para que te los baje? A eso le llama negociación comercial. De alguna manera todos seguimos lidiando con esta nueva etapa de Estados Unidos y buscando alternativas. El mercado, a este vaivén de que le pone, le da pausa, le quita, ofrece oportunidad de negociar, le quita menos impacto y no le toma tanto miedo en apariencia. Parece el mercado como que ya lo toma en segundo lugar estas amenazas, peligrosamente, porque sí van a tener un efecto negativo en la economía y en la inflación que todavía no se ve, y entonces el mercado tiende a exagerar en optimismo a nuestra manera de pensar. Este optimismo puede ampliarse un poquito más de tiempo, y quizás sea hasta que salga el mal dato económico cuando pueda haber una corrección importante en los mercados. Hay que tener un poco de cautela en ese sentido, ¿no? Sí, me llamó la atención dentro de todo esto que platicas, que en el caso de Brasil, donde Brasil
no le proporciona un déficit comercial a Estados Unidos, al contrario, Estados Unidos es superavitario, que le imponga un arancel de 50%. Y la razón aparente es, pues, esa la que comentabas, ¿no? Que no le gusta que sigan persiguiendo a Bolsonaro y pues ahí sí se está metiendo en asuntos internos de Brasil y así fue la contestación de Brasil, ¿no? También me preocupó el impuesto de los aranceles de 35% a Canadá porque como bien lo dices, no está negociando, está imponiendo condiciones. Sí me preocupa el arancel global a todo el mundo sobre las importaciones de cobre que haga Estados Unidos. A México particularmente nos va a afectar. Entonces, pues eso no me gustó. Y también la amenaza de poner un impuesto de 200% a las medicinas que entren a Estados Unidos si los laboratorios no empiezan a producir estas medicinas o algunas de ellas en su territorio. Todavía es una amenaza bastante ambigua, pero no deja de ser extremadamente preocupante. O sea que ese sería mi comentario para terminar con el tema de los aranceles. Me gustaría pasar a las minutas de la FED, que también dieron mucho que decir. ¿Qué opinas de las minutas de la FED? ¿Hay realmente un cambio de giro? ¿Qué podemos esperar hacia adelante? Sería mi pregunta. Pues que aquí están en una encrucijada muy importante, porque por un lado hay una amenaza real de que estos aranceles, cuando entren en vigor, pues en algún momento, los próximos meses, se repunten a la inflación. Si esto pasa, es responsabilidad de la Reserva Federal contener la inflación manteniendo tasas de interés arriba. Pero por otro lado, también hay esta preocupación de que termine afectando económicamente al país, desacelerando, y entonces necesite un incentivo con mayores bajas de tasa de interés, lo que le urge a Trump. Y Trump ha estado presionando a la Reserva que baje ya tasas de interés. No tiene prisa la Fed, que quiere buscar más información porque todo es incierto hasta este momento. Es un sinsentido económico lo que está proponiendo Trump en su política comercial, su política arancelaria. Y muchas veces suena más que económico, hasta político, como lo acabas de mencionar. Entonces, la Fed está en el grado cauto y eso es más o menos lo que reflejan las minutas. Podríamos decir que sí hubo un ligero cambio en el balance de opiniones, como que antes la opinión de casi todos los miembros de la FED unánimemente decían vamos a ir despacio, no tenemos prisa, nos vamos casi hasta septiembre. Y a partir de estas minutas, pues ya hay voces que dicen puede ser en julio en lugar de septiembre, en fin, como que empieza a haber opiniones divididas, lo cual me llega a pensar que ya estamos bastante cerca de que la decisión se tome. Si es cierto que la economía norteamericana está disminuyendo su ritmo de crecimiento, evidentemente esto preocupa, sin embargo, ya ves, hay datos que desconciertan como la enorme fortaleza que ha mostrado el sector laboral, ¿no? Entonces, ¿dónde estará la verdad? ¿Quién sabe? Yo creo que sí, la economía ya está creciendo despacito y necesita un pequeño empujón. Y lo que está en riesgo. Efectivamente, la economía sigue mostrando resiliencia, eso nos sorprende a todos, pero estamos en la preocupación de que en cualquier momento, en cualquier siguiente dato, puede haber el susto, y entonces eso es lo que hay que tener un poco de cuidado. Oye, Jorge, pasemos a México. México a mí también me inquieta porque veo la economía mexicana creciendo muy despacito o prácticamente no creciendo, estancada. Yo creo que vamos a tener un segundo trimestre con un PIB de cero, pudiera ser hasta un poquito negativo. Y esto me preocupa porque si no hay crecimiento, tampoco se van a dar para el gobierno los ingresos que pretende a través de impuestos. Por cierto, me llama la atención que se haya anunciado que la recaudación aumentó 9% de enero a mayo. Y digo, ¿cómo es posible que se incremente la recaudación si el país creció 0.3 en el primer trimestre y en el segundo probablemente sea negativo cero? Entonces ahí hay algo que no entiendo, que ojalá y podamos resolver
en algún próximo programa. Pero también entiendo que Banco de México quiere bajar la tasa de interés, pero ¿hasta dónde la va a poder bajar? La diferencia con la tasa de dólares llegó a ser de 6,5%, hoy prácticamente ya es del 3,5%, pues ya no tiene mucho espacio para bajar, ¿no? Creo que en las minutas de la Fed de Banco de México, se podía entender que México pues pueda bajar un cuartito más y ya no sé si mucho más, ¿no? Y esto es lo que podríamos esperar hacia adelante, pero antes de tocar el tema de la inflación, ¿qué opinas de las minutas de Banco de México? Y muy relevantes porque hace evidencia lo que comentábamos hace unas semanas. Sí está partida la dividida, el speech, el discurso de los integrantes de Banxico, entre los que creen que la tasa real, que es la tasa nominal menos la inflación, todavía está alta y que puede seguir bajando, a los que creen que el diferencial de tasas con Estados Unidos ya está en un grado preocupante que pueda provocar algunas salidas de capitales. Entonces, los que creen que todavía se puede seguir bajando piensan que la debilidad económica va a ayudar a contener el aumento de la inflación y no va a seguir subiendo o a bajar por esta debilidad. El problema está aquí. Nosotros creemos que sí, efectivamente sí estaba muy alta, pero está en la credibilidad, porque esta institución de eso vive, de que es de las instituciones más creíbles para el sector financiero, y si dice que la inflación va a contenerse al 4%, al 3%, la gente le cree y se va por ese lado. Pero si empieza a desconfiar la gente que dice, oye, tú estás bajando la tasa de interés sin importar qué está pasando con la inflación, entonces yo no te creo en la inflación y voy a poner otro tipo de inflación. Entonces la inflación va a ser más arriba y va a provocar que no importa qué movimientos hagas en la tasa de interés, no sean relevantes en la acción del agente económico. Es un riesgo. Es lo que tiene que evaluar Banxico en las siguientes reuniones para tomar decisión sobre las tasas de interés. Muy probable que lo mejor sería que tomara pausa en julio y que se pegara la Fed en septiembre ya con movimientos más ligeros, ¿no? Estoy de acuerdo. Lo peor sería bajarle y luego tener que subirla, ¿no? Correcto. Porque eso iba a generar desconcierto. La inflación sí se moderó un poquito en junio, la nominal. La subyacente sigue estando muy necia. Está estancada en los niveles de 4,22, 4,24. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes por estar con nosotros aquí semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Hasta la próxima semana, que estén muy bien.